Hola, muy buenas noches, días o tardes, dependiendo de dónde se estén conectando. Mi nombre es Richard Pinargote, soy médico e imagenólogo, miembro de la Sociedad de Radiología de Manabí y docente de la Escuela de Medicina de la Universidad Laica de Eloy Alfaro. El propósito de llevar adelante estos videos es traerles información científica o médico que esté contrastada, que esté verificada y que de una u otra manera nos dé luces, nos vaya aclarando sobre la situación de la pandemia que estamos viviendo y el estado de cuarentena que estamos sometidos. También la idea de llevar adelante estos videos es desterrar, desmitificar y dejar de lado bulos, fake news, noticias tendenciosas que nos llegan a nuestros dispositivos y de una u otra manera alteran nuestra tranquilidad. Para ello, y una vez empezado este video, siempre llegamos con un fuerte abrazo a todas las personas que están padeciendo algún problema en su salud, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa, que entendemos bajo estas circunstancias esos problemas de salud están multiplicados. Así también llegamos con un fuerte abrazo solidario para aquellas familias que han perdido algún miembro, ya sea por COVID-19 o por alguna otra causa, o incluso algunos miembros, y sin lugar a dudas son pérdidas irreparables, son pérdidas lamentables y son cosas que nos afectan muchísimo. Dicho esto, vamos a proceder a dar inicio al video con la información que les tenemos para el día de hoy, siendo domingo 14 de junio del 2020 y llevando adelante esta transmisión desde la ciudad de Puerto Viejo en Ecuador, cuando la hora local acá son 20 horas 6 minutos. ¿Sí? La temperatura les iba a decir porque la verdad para nuestro medio, que estamos acostumbrados a temperaturas altas, hoy día estamos a 22 grados ya, y 22 grados para nosotros es algo frío, por si acaso. Muy bien, yo sé que en el sur ya están, en el sur del continente están con temperaturas en Santiago, en Buenos Aires, de alrededor de 9, 10, 8 grados, así que la cosa está bastante fría por allá también. Vamos a entrar al tema de las estadísticas. Para ello tomamos en cuenta la estadística que el Ministerio de Salud Pública nos da diariamente con los sesgos correspondientes y que lo publican en sus páginas oficiales. Al día de hoy, 14 de junio, 20 horas, tenemos que, según el Ministerio de Salud Pública, los casos confirmados son 46.751, el número de fallecidos son 3.896. Si ustedes miran la información que aparece en las gráficas que nos entregan en la infografía, van a leer una serie de datos, una serie de elementos que colocan, entre ellos pacientes recuperados, casos con altas hospitalarias, altas epidemiológicas, que de una u otra manera tienden a más bien trastornar o confundir a los lectores desde mi punto de vista, ¿no? Estas personas fallecidas, que son 3.896, son aquellas que el gobierno reconoce como personas fallecidas por COVID-19 según las estadísticas del gobierno. Hay un número de 2.645 personas que han fallecido y hay una alta probabilidad de que haya sido como consecuencia del COVID-19. Entonces, si sumamos lo uno con lo otro, estamos hablando de que son más de 6.400 personas fallecidas en este país y reconocidas por el gobierno, porque nosotros sabemos que existe un número mucho más alto de la cifra que nos están comentando. A nivel mundial, las cosas también pintan todavía para feo. Es más, la curva está mucho más empinada que antes y eso se debe a que países que tienen una tasa poblacional muy alta, países que están muy poblados, han comenzado a tener una cifra significativa de casos. Por ello es que vemos que si agarramos al globo terráqueo como una sola nación, la cifra es muy empinada de los casos que están apareciendo diariamente. En ese sentido, vamos a ir desmenuzando cómo están estos números y al día de hoy, 14 de junio, domingo, en primer puesto, Estados Unidos con más de 2 millones de casos, tienen ya 2.093.335. Brasil tiene 867.624 en segundo puesto, se acerca inexorablemente a 1 millón de pacientes por la forma de crecimiento que está teniendo Brasil, que más o menos están subiendo 20.000, 30.000 casos diarios. Podríamos especular que en el transcurso de 5 o 8 días podrían llegar a las cifras de 1 millón.
Rusia en tercer puesto con 528.000, superaron la barrera del medio millón de pacientes contagiados. La India en este momento se encuentra en cuarto puesto con más de 320.000. Y es interesante este detalle porque en el video anterior del día viernes ya habíamos comentado que la India, ¿sí?, iba hacia ese sitio por la forma de crecimiento, la población que tiene la India, en fin. Entonces ahora en cuarto puesto. En el quinto puesto está Reino Unido con más de 297.000, España en el sexto con más de 243.000, Italia en el séptimo con más de 236.000, Perú en el octavo con más de 229.000, Francia noveno con más de 194.000, Alemania décimo con más de 187.000. Aquí vienen este grupo de países que los compone Irán, Turquía, entre puesto 11 y 12, con entre 187.000 y 178.000. Y aquí viene Chile en el puesto número 13 con 174.000 y México en el 14 con 142.000. Un grupo de países, entre ellos Pakistán, Arabia Saudita, Canadá, Bangladesh y China, que está cada vez siendo más rezagado, integrados por países que van alrededor del 127.000 hasta China, que tiene 84.296 casos. Qatar se está acercando mucho a China, está ya en 79.000, Sudáfrica está en 70.000, y si vemos la curva de crecimiento de ellos, no será nada extraño que desplacen a China al puesto 18 y lo trasladen al puesto 20 probablemente. El grupo de Bélgica, Bielorrusia, Suecia y Holanda está entre 60.000 a 48.000, están hasta el puesto 24, y aquí ya ha pasado lo que veníamos diciendo que iba a ocurrir. El día viernes Ecuador estaba prácticamente en un empate técnico, por decirlo de alguna manera, con Colombia en el número de personas afectadas. Hoy Colombia tiene más casos positivos que Ecuador. Colombia tiene 48.896, Ecuador 46.751. Tengo entendido también que en Ecuador el número de pruebas que se están realizando no es satisfactorio. Entonces, obviamente, nuestra curva de crecimiento va a ser mucho menos acentuada que otros países, pese a que en la percepción de todos pudiéramos sentir que se mantienen los mismos casos. Voy a aprovechar que veo conectado al doctor Washington Vázquez, porque él incluso publicó algo en su página oficial desde la ciudad de Jipijapa, donde había notado, él es médico y también atiende pacientes que tienen que ver con este problema, había notado cómo en los últimos días había crecido considerablemente el número de casos, y por ende nos da a entender de que la cosa, al menos acá, no pinta a estar en una meseta como tal, o como aparentemente el gobierno diera a entender que lo quiere hacer ver, ¿sí? Bueno, luego de nosotros está Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Indonesia, Portugal, Kuwait, Ucrania, y ya está Argentina con más de 31.000 casos entrando en estos países que tienen una cantidad considerable de casos. Luego, para hacer una correlación bastante interesante y para ir entendiendo sobre todo un punto que yo considero es el fundamental de esta pandemia, el caso de las personas que fallecen por COVID-19, o sea, la letalidad, el número de casos de personas que fallecen por el problema como tal, y nos focalizamos a la parte de Latinoamérica, teniendo como ejemplo, a pesar de que no es país latinoamericano, los Estados Unidos, y cuando ellos superaron los 2.093.335 casos positivos, ya tenían 115.730 personas fallecidas. Brasil, que las cosas marchan bastante complicadas por allá, superando los 867.624, tienen 43.332. Perú, con 229.736 casos, tiene ya 6.688 personas fallecidas. ¿Sí? El Perú está dentro del concierto mundial, puesto octavo, pero si nosotros vemos la cantidad de habitantes que tiene Perú, en teoría no era para que estuviera allí, pero bueno, ahí va la cosa. Igual con Chile, tiene 174.223 casos y tiene 3.323 personas fallecidas. México, con 146.387 casos, tiene 17.141. Y Colombia, que está por arriba de nosotros, que Ecuador, ya tiene lo que habíamos manifestado, 48.896. Nosotros tenemos 46.751 cifras reconocidas por el gobierno, pero vamos a asumir para este ejemplo
que tuviéramos las cifras iguales en Colombia y Ecuador, o sea, alrededor de 48.000, 49.000. Solo por el ejemplo, Colombia al día de hoy, en esos casi 49.000 pacientes infectados, tiene lastimosamente 1.670 personas fallecidas, y en Ecuador, en la misma cantidad, tenemos 3.896 personas fallecidas reconocidas por el gobierno y 2.642 que tienen gran probabilidad de ser COVID, o sea que nos haría una suma de 6.400 personas fallecidas. Nuevamente, ya en cifras oficiales, la letalidad en Ecuador es bastante alta, en cifras oficiales. En las cifras no oficiales, mucho más todavía. O sea, de largo, muy de largo, la situación es alarmante. Y Argentina, que también ha crecido considerablemente el número de casos de personas contagiadas, están en 31.577, aunque no sube considerablemente el número de personas fallecidas. Ellos están en 833, que más o menos vienen manejando una cifra bastante interesante, se podría decir el término, de los casos de las personas que fallecen, porque está siendo bastante diferente el número de personas contagiadas. Y luego vienen países como República Dominicana, con más de 22.000 casos, tiene 592, Panamá con más de 20.429, Bolivia con más de 17.000, tiene 585, y aquí vienen un grupo de países que no llegan al centenar de personas fallecidas a buena hora. Entre ellos destacamos Cuba con 84, Venezuela con 24, Nicaragua con 55, Costa Rica con 12, Paraguay con 11 y Uruguay con 23. Y es interesante esta apreciación porque nuevamente, ya en algunos videos lo hemos mencionado, pero lo que nos diferencia de muchos de estos países al resto de países es que los centros de atención primaria de salud funcionan entre regularmente bien a bien o excelentemente bien. Sí, Costa Rica, Venezuela, Cuba, tengo entendido también que Paraguay tienen una línea de atención primaria de salud que la verdad ha ayudado mucho para contener y mitigar el problema, y eso ha sido fundamental dentro del contexto de todo esto, porque miren, estos países, ya son algunas semanas que los venimos mencionando, y sin lugar a dudas estos países han llevado de la mejor manera esto. Muy bien, en el Rincón Médico es importante el artículo que voy a mencionar en relación a la flexibilidad que estamos teniendo en algunas ciudades en el Ecuador. El artículo está titulado como "El nuevo brote de COVID-19 en un mercado de Pekín, en China, que preocupa a las autoridades de ese país". En un área de Pekín, la capital de China, ha sido sometida a estrictas medidas de confinamiento después de que surgieran el primer brote de COVID-19 en más de 50 días. Se cree que los nuevos casos están vinculados al mercado mayorista más grande de la ciudad. Unas 45 personas de un total de 517 que fueron examinadas en el mercado de Sinfadi dieron positivos por COVID-19, según un funcionario del distrito. Ninguna mostró síntomas. Las autoridades locales han impuesto medidas de cuarentena en 11 barrios cercanos y alrededor de 10.000 empleados del mercado serán sometidos a pruebas. O sea, es interesante porque si tengo ya la posibilidad de que esté descontrolándose todo nuevamente, cuarentena y pruebas, o sea, eso es lo que ha demostrado dar los mejores resultados a nivel mundial. O sea, los países que vemos que está funcionando bien son los que hay mayores posibilidades de poder llegar a esto, y obviamente tener atención primaria de salud a que los pacientes puedan estar sometidos a ello, ¿no? También tienen previsto examinar a todas las personas que hayan estado en contacto con el mercado, así como los habitantes del distrito que lo rodea. Para China es bastante sencillo hacer eso, porque está muy arraigado en China el dinero electrónico, y el dinero electrónico allá lo manejan desde sus celulares. Hay aplicaciones que se manejan en WeChat, que para poder pagar algo simplemente muestran un pequeño identificativo y descuentan automáticamente la cuenta bancaria de uno. Pero a la vez esa cuenta, al menos la aplicación WeChat, sirve y están entrelazadas para que de una u otra manera el gobierno lo sepa, pero sobre todo las autoridades de salud, dónde has estado en el transcurso del día. Por ende, si has estado muy cerca o en la zona donde se han reportado los casos, probablemente en tu casa van a llegar y te van a decir que tienes que estar en cuarentena, te van a hacer pruebas, y de esta manera están precautelando de que la línea de transmisión se acorte considerablemente. Así que importante.
¿Y qué se sabe sobre estos nuevos casos? Este mercado, que está ubicado en el distrito que se llama Fentai, en el sur oeste de Pekín, fue cerrado en las primeras horas del sábado después de que 2 hombres que habían visitado el mercado dieron positivo por COVID-19. Después de que se realizaron una serie de pruebas en el mercado, se detectó a 45 personas más y de acuerdo con el principio de priorizar la seguridad y la salud de las personas, se adoptaron medidas de confinamiento en el mercado y en vecindarios vecinos. ¿Sí? Hay temores de una segunda oleada. Cientos de policías militares se han instalado cerca del mercado, que ahora está cerrado. Las vías de transporte y las escuelas cercanas también han cerrado. En Pekín los eventos deportivos han sido cancelados y las principales instalaciones públicas están cerradas nuevamente. Existen temores de que la ciudad sufra una segunda oleada de contagios. Y aquí también se cae un fake news que decía que por qué solo en Wuhan había el confinamiento y en otras ciudades no existían ni casos, como por ejemplo Pekín, bueno, entre las más representativas. La verdad es que ellos también tuvieron un número de contagiados, pero era la forma en que llegaba esta fake news, que era el inconveniente. Muy bien, de acuerdo al corresponsal de la BBC en China, que se llama Stephen McDonnell, los funcionarios chinos no están seguros de cómo el enorme mercado mayorista, que suministra el 80% de verduras y carnes de Pekín, se ha convertido en la nueva fuente de un probable nuevo brote de coronavirus. En los últimos meses, la estrategia del gobierno chino ha sido aislar completamente cualquier pueblo o ciudad donde un grupo de personas se contagie de coronavirus, manifiesta este corresponsal, y también comenta que esto parece haber funcionado, pero confinar a todo Pekín en un momento en que parecería que el virus había sido controlado no es algo que quieran apresurarse a hacer. Bueno, las estrategias de ellos han funcionado, son las cosas que tenemos que ver. Y nuevamente, lo digo esto en relación a que los municipios, los GAT locales, tienen la potestad de poder cambiar de semáforo. Entonces, y ojo que eso se está viendo en las ciudades que han cambiado de semáforo. Cuando cambiamos de rojo a amarillo, la gente, la ciudadanía, la verdad que también está entrando, se entiende por la desesperación de trabajo, del dinero, en fin. Pero esa desesperación es la que trae errores, y esos errores van traducidos en que la gente se descuida, comienza de una u otra manera a ser bastante laxo en las medidas y consideran de que ya todo terminó. No es así. Miren que China, siendo China, tienen miedo de una segunda oleada. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Un segundo artículo que está bastante agradable y que ya lo habíamos comentado en días anteriores tenía que ver con la medicina que se está utilizando en Rusia y que al menos en estudios pequeños había dado muy buenos resultados. Ese es el Avifavir. Y el Avifavir, este fármaco ya está disponible a las clínicas y hospitales de Rusia. Significa que el medicamento ha sido aprobado por el Ministerio Ruso de Salud, estará disponible de forma gratuita para los ciudadanos rusos en el marco del programa del seguro médico obligatorio. Los primeros lotes del fármaco ruso Avifavir, el primer medicamento específico contra el COVID-19 aprobado en el mundo, ya han llegado a clínicas de Moscú, San Petersburgo y otras regiones del país, como la República de Tartaristán, Kirov y Ekateribungo. Esto informa el Fondo de Inversión Directa de Rusia. Existen 60.000 tratamientos de fármacos que estarán disponibles este mes en hospitales de toda Rusia. Y si fuera necesario, su producción podría aumentar hasta los 2 millones al año. Van a probar una gran demanda de Avifavir en Rusia y también recibieron solicitudes de entrega del medicamento en más de 10 países. Eso destacó un ejecutivo del Fondo de Inversión. Este medicamento demostró una alta eficiencia durante las primeras etapas de los ensayos clínicos. En los primeros 4 días de tratamientos, el 65% de los 40 pacientes que tomaron Avifavir dieron negativo al COVID-19. O sea, bastante interesante, ¿no? Y para el 10º día, el número de pacientes que dieron negativo aumentó al 90%. Interesante, la verdad. El fármaco estará disponible de forma gratuita para los ciudadanos rusos en el marco del programa de seguro médico obligatorio. Ahora, el único inconveniente es que el número de pacientes que se les entregó el medicamento fue considerablemente pequeño. Sin embargo, ahora que van a dar una producción de 60.000 tratamientos, y al menos que pudieran abarcar la mitad de tratamientos con población en ese número, o sea, 30.000 personas,
ya podríamos tener una consideración específica. Si en esas 30.000 personas la cosa funciona con los mismos porcentajes, se podría decir que sí tenemos un medicamento que vaya a combatir el coronavirus de forma muy efectiva. ¿Sí? Tocará esperar, no hay otra manera. Muy bien, y en noticias que van a la par y viendo también la cantidad de pacientes que en Chile sobre todo han aparecido, es interesante esta noticia de que científicos chilenos descubren un fuerte anticuerpo contra el COVID-19 en las alpacas, ¿no? En estos animalitos que tienen esta lana muy especial en su piel, ¿no? Manifiesta este artículo que gracias al hallazgo, que fue publicado hoy día por si acaso, gracias al hallazgo se podría fabricar un inhalador nasal capaz de neutralizar el virus en el cuerpo humano, eso están creyendo los científicos. Las alpacas pueden servir para bloquear el coronavirus. A esa conclusión llegó, sí, bueno, sería en este caso los anticuerpos de las alpacas, ¿no? A esa conclusión llegó un grupo de investigadores chilenos que está liderado por Alejandro Rojas, que es jefe del Laboratorio de Biotecnología Médica de la Universidad Austral de Chile. El anticuerpo de alpaca más fuerte del mundo podría ser utilizado para crear un inhalador nasal que neutralice el virus SARS-CoV-2 y conseguir que el sistema inmune reaccione. El anticuerpo haría frente al virus, no eliminándolo por completo, pudiendo las personas tratadas crear más anticuerpos que a la larga ayuden a su inmunidad. ¿Sí? Sería más o menos y de una forma indirecta el efecto de las vacunas. Sí, haber encontrado el anticuerpo es solo el primer paso. Ahora los investigadores necesitan demostrar la capacidad del sistema inmune de los camélidos para bloquear el virus. Estamos hablando específicamente de las alpacas, ¿no? El gran reto para los investigadores es lograr el apoyo financiero necesario para las pruebas y ensayos. Si bien el costo es alto, cerca de $2 millones confían en conseguirlo debido a la importancia del problema y la urgencia por terminar con la pandemia del coronavirus. Es verdad. Ahora, habrá que ver, ¿no? Hemos escuchado tantas cosas y hemos visto que en el transcurso del tiempo hay algunas que han ido desapareciendo, hay unas que se han mantenido y otras que han estado modificándose. Entonces habría que esperar y ver si pudiera ser esta una posibilidad para poder también ayudar al tratamiento, al combate del COVID-19. Lo que sí tenemos que ser claros es que el problema no ha terminado. Nuevamente, porque por ejemplo ya esta semana Manta, esta semana que ya está terminando el día de hoy, Manta cambió de semáforo. Esta semana que viene Puerto Viejo toma decisiones para ver si cambia o no. Daule, Guayaquil ya cambiaron de semáforos. Quito no ha cambiado de semáforos teóricamente, pero prácticamente vemos como si hay pequeños cambios, grandes cambios en algunos sectores del comportamiento de las personas, ¿sí? Y lo de Quito nuevamente es muy importante que lo sepan. La saturación de las camas hospitalarias está casi al 100%. Por ende, viviendo en Quito, sobre todo ahora, ¿sí? Es muy complicado uno pensar en enfermarse o tener cuadros severos porque probablemente la capacidad hospitalaria no pudiera ser la correcta. Así que hay que tener mucha atención con eso, hay que cuidarse, que extremarse en medidas, sobre todo en Quito. Pero no solamente en Quito que está ocurriendo esto, en todas las ciudades del país. En eso hubo una noticia para mí medio tendenciosa del ministro de Salud diciendo que la mayoría de los casos están concentrados en Quito y en el resto del país no. Eso no es tan cierto como lo dicen. Podría garantizar que la curva de crecimiento se mantiene casi en todo el país, incluso Guayaquil. Simplemente que nos están cortando información, no están siendo precisos con los datos, están realizando menos cantidad de pruebas, ¿sí? No están informando todo lo que deberían y por ende, es por supuesto, viendo en ese panorama que ellos pintan, sí uno entendería que las cosas marchan para mejor. Pero no hay que confiarse, por favor, ¿sí? No hay que confiarse. Habrá familias que ya se habrán infectado, ¿sí? Y ojo con el detalle. Tenemos experiencia de gente que se podría decir se reinfectado, o sea, ha tenido una sintomatología similar en el transcurso de días. Sí, son porcentajes casi mínimos, casi que podríamos decir que tocan a lo mínimo que uno puede considerar en una estadística, pero sin embargo se puede dar. Y obviamente la posibilidad de que las familias que no se han contagiado se puedan contagiar fácilmente. Ni siquiera hablo de las personas, hablo de la familia. Porque entiéndase esto, el entorno familiar, cuando uno llega, hace que baje la guardia y si uno está afectado o infectado,
es muy fácil que uno pueda contagiar. Y por ejemplo, no sé si fue el día de ayer o antes de ayer, esta persona que está como vicepresidente, que fue puesto por unos cuantos asambleístas, estaba dando una entrevista radial con algunas personas y llamó mucho la atención que primero, donde estaban ellos era una cabina pequeña. No existía más de 1 metro de distancia entre algunas personas que estaban allí. Encima de eso, ninguno tenía mascarilla, ninguno. ¿Sí? Entonces, desde las autoridades que pongan el mal ejemplo, es un desastre. Ahora alguien podría decir, sí, pero todos son negativos. Sí, pero ¿usted cómo sabe? Si hay gente que en los primeros días, o el primer día o el segundo día, ya puede contagiar y puede salir negativo en pruebas. Usted sabe que incluso en el hisopado con PCR, ¿sí?, en los 3 primeros días podría salirle negativo y usted ya está contagiando. Entonces, de las excusas esas son las más infantiles, las más ridículas, las que hacen. Entonces, hay que hacer un llamado de atención a las autoridades, que ellos tienen que demostrar con ejemplo. Aunque, bueno, nuestras autoridades han demostrado todo lo contrario en cambio, ¿no? Desde cómo llevar mal una crisis, desde cómo no hacer bien las cosas, desde cómo maltratar a la gente, a la clase media, con medidas que afectan directamente, desde cómo no hacerse respetar como nuestros representantes y permitir que la banca nos atropelle, ¿sí?, que las empresas eléctricas nos hagan lo que nos hagan. El consumo de electricidad puede que haya variado un poco en los hogares, porque pasamos más tiempo en casa, pero no justificaría para lo que quieren cobrar las empresas eléctricas. Por Dios, hay que tener un poquito de consideración, un poquito de respeto a la ciudadanía. La mayoría de nosotros está teniendo trabajos limitados, si es que los tienen, ¿sí?, y están teniendo dificultades para poderse mantener, están peleando día a día para alimentarse, y si hay alguien enfermo en casa, para incluso procurar medicinas para esa persona, y que se pretenda hacer eso con el servicio eléctrico, donde la electricidad que se alimentan son hechas de hidroeléctricas que fueron pagadas con nuestros recursos, me parece una de las estupideces más grandes que tienen, entre muchas otras. En fin, pero esas cosas hay que considerar. Entonces quiero ratificar que hay que predicar con el ejemplo. Y el ejemplo que ha dado este tipo de representantes, y ojo que ni siquiera lo digo en el mal sentido, lo digo hasta para que tomen presente eso. Si ya van a hacer una entrevista radial y hay mucha gente en una cabina, verá que el hecho de estar una persona en una cabina, y puede ser que todo esté negativo, pudiera haber un positivo por ahí que está alejado, y él estornuda por ahí, las micropartículas podrían estar ahí y podría tranquilamente la gente contagiarse. Encima que el no usar mascarilla da a entender a cualquier persona que ve, digo, no, pues si la autoridad no la usa, ¿yo por qué tengo que usarla? O sea, es que es una cuestión lógica. Entonces, desde la autoridad tiene que venir eso. Si ahora que usted vaya a dar una entrevista en un salón grande y la gente está muy lejos, ¿sí?, que se saque la mascarilla para hablar, me parece perfecto, y se la vuelva a poner. Pero tiene que tenerla a la mano, o sea, tiene que demostrar que está cumpliendo una cuestión esencial, que es el uso de mascarilla, como el lavado de manos, en fin. Pero bueno, era un comentario. Vamos a ver qué opinan ustedes acá, en donde se presentan, contribuyendo con comentarios, sugerencias, con cualquier tipo de posibilidad. Entonces vamos a escucharlos, bueno, a leerlos sería en este caso, de acuerdo a lo que ustedes hayan colocado, ¿no? Muy bien, vamos a mencionarlo. Es que la forma interesante de esto es cuando se puede interactuar, así que ese es el punto que me parece a mí. Bueno, la señora Diana Mera manda a saludar, Lupita Zambrano manda un ok, me parece, Ampari Arteaga manda a saludar también, se ha unido Marta Santana, Diana Mera y 5 personas más. Y por cierto, creo que mucha gente, por lo que estuve recibiendo mensajes, les pareció bastante agradable la conversación que tuvimos el día viernes sobre lo que pasaba con los niños y esto del Kawasaki, esto de nueva enfermedad multisistémica que ha aparecido en algunos niños, y de alguna u otra manera lo escribimos también en mi muro de Facebook, y la Sociedad de Radiología lo ha compartido, por si acaso les interese, ahí también tienen información. Incluso está cómo uno puede reconocer a un paciente que tiene Kawasaki. El Kawasaki es un tipo de afectación exagerada de respuesta inflamatoria que afecta sobre todo a los vasos sanguíneos y produce algo que se llama vasculitis. Entonces, esto puede estar en relación con problemas genéticos de un paciente, con cuadros infecciosos, virales, incluso bacterianos. Entonces, en esa situación tenemos que tener presente eso, porque Kawasaki siempre ha existido, ¿no? O sea, siempre hemos tenido pacientes que han presentado esto. Entonces, comento ello porque acá en el país
comenzaron a aparecer noticias y trataban de vincular directamente que los niños desarrollaban Kawasaki. Entonces es algo parecido a Kawasaki, pero no es Kawasaki como tal, por si acaso. Entonces era importante hacer esa acotación. Diana Mera nos dice: escuché que el 17 de junio se cambiaba a amarillo en Puerto Viejo. Yo también lo escuché. Si es que fuera el caso, sí sería importante que las autoridades demuestren con números, al menos acá localmente se han hecho un número considerable de pruebas para nuestra población, entonces creo que pueden tomar decisiones con mejor criterio de carácter científico, de carácter técnico para todo ello. Sin embargo, a la ciudadanía en general a no confiarse. El hecho de cambiar de semáforo no implica que el problema ha desaparecido. Lo único que nos dice es que vamos a tener más tiempo para hacer ciertas cosas, que ciertas personas o ciertos negocios también pueden comenzar a integrarse en el aparato económico y que de una u otra manera también estamos buscando cómo salir. Porque la cuarentena es como la guerra. Usted sabe cuándo empieza una guerra, sí, pero usted no sabe cuándo la termina. Es justamente lo mismo. Entonces, es más, cuarentena viene de 40. Se supone que una cuarentena usted guarda 40 días y de ahí, en teoría, saldría esto. Y acabamos por 2 cuarentenas, o sea, sería la bicuarentena, se llamaría esta realmente, ¿no? Por los 80 días que estamos llevando adelante. Entonces, el problema es salir de la cuarentena, pero salir, hacerlo bien, porque salir para tener un rebrote de casos que a la larga, que encima de todo sí se está viendo un aumento estos días de casos y que vienen siendo la evidencia de lo que vino pasando hace casi 10, 14 días atrás. Entonces es importante tener presente eso. El doctor Huicho Vázquez nos está escribiendo y nos dice que si hay datos de comportamiento del coronavirus en Manabí la última semana, ¿cómo está la capacidad hospitalaria en Puerto Viejo? La capacidad hospitalaria de Puerto Viejo todavía no está saturada al 100%, pero está muy cerca de ello. En el hospital que está dedicado para COVID, que es el Hospital de Especialidades, tengo entendido que sí ha llegado a saturación como tal. Y el Hospital del Seguro Social de Puerto Viejo, estamos hablando específicamente de acá, que había tenido una capacidad casi al 100%, había decrecido un poco. Pero si hay una segunda oleada, probablemente eso va a ocurrir. En la ciudad de Manta también, el Hospital de Manta había llegado a una capacidad por encima del 100%, o sea, metían pacientes hasta donde no se podía, y había reducido considerablemente el número de pacientes. Incluso se había cerrado una ala de las que se utilizaban para los pacientes COVID, porque de los hospitales del seguro, el que se estaba utilizando en Manabí el que se estaba utilizando para tratar a los de COVID era el de Manta. El de Puerto Viejo en teoría no, pero obviamente de pronto llegaban, había que hacer triaje, etc. Entonces en Manta incluso se había cerrado una ala. Tengo entendido que van probablemente a abrirla nuevamente por los nuevos casos que están apareciendo. Entonces eso significa que estuvimos llegando a un punto bastante importante, pero por el descuido, aquí sí hay que ser honesto, si cambiamos el semáforo, ¿sí? De una u otra manera, des en cuenta que el gobierno hace rato se quiere lavar las manos, ¿no? Y hace rato quiere hacer cualquier cosa para culpar a cualquier persona, ¿sí? De lo que pasa, ¿no? Si por ahí atraviesa un gato negro, el gato negro será el culpable de lo que pase con el COVID, si por ahí serán los prefectos, serán los alcaldes, será cualquier persona menos ellos, ¿sí? Aunque nosotros sabemos que ellos tienen la gran cantidad de culpa. Pero de ahora en adelante, moviendo el semáforo, nosotros tenemos que ser mucho más responsables con la situación de lo que corresponde a el cuidado, y el cuidado por nosotros y por nuestra familia, porque nuevamente, y me ratifico, una vez que usted se infecta, la probabilidad de que su entorno familiar se infecte es muy alta, aunque tengo el caso de, al menos en 3 familias, que es dispar la cosa. O sea, hay una familia de 5 miembros en los cuales 3 están contagiados y 2 salen negativos. Sí, es probable que no hayan desarrollado, bueno, estos 2 negativos era una mujer y un niño, que no hayan desarrollado todo. En otra familia también, un poquito más numerosos, de ellos, al menos algunos han dado positivos y hay una persona que ha dado negativo, estando en contacto directo con ellos. Entonces, miren cómo variable. Pero usted hágase la idea que si alguien se contagia, porque de todas maneras tengo la posibilidad de que los síntomas comiencen a aparecer recién en el 50% de la gente al 5.º día. Sí, podría aparecer en el día 3, pero probablemente en el día 5, como podría aparecer en el día 8, y en el transcurso de esos días pudo haber contagiado a la gente de su familia. Entonces, yo cuando hablo de COVID-19, para mí ya hablo del entorno familiar, porque de esa manera se ha desarrollado. Acá en la ciudad de Puerto Viejo tenemos barrios donde todo el barrio prácticamente ha sido contagiado. Barrios,
¿sí? Porque es que nuestra gente es bien folclórica, la verdad, por no decir otra cosa. Hay barrios, o sea, la vecindad acá, en ciertos barrios se lleva muy bien, la vecindad, el ser buen vecino, buen amigo. Pero resultaba que alguien caía enfermo en una casa y los vecinos iban a visitar al enfermo, lo que no había que hacer. Y imagínense qué podía pasar. Era como tumbar fichas de dominó. Entonces hay barrios que entraron en esa temática. Y por eso nuevamente me ratifico, ahora hay que cuidarse mucho más todavía, a no bajar la guardia, ¿sí? A no bajar la guardia en ningún momento y de una u otra manera a intentar llevar las medidas que se ha llevado hasta ahora, que todos ustedes estoy seguro que son expertos ya en ello, porque de una u otra manera han venido haciendo el seguimiento de estos videos y lo hemos estado hablando constantemente. Muy bien, voy a ver si hay algo más que hayan opinado por acá y que no se me quede en el tintero, como se dice, se suele decir, y poder, bueno, manejar de mejor manera esto, ¿no? Por acá, alguien que haya escrito, Lupita Zambrano manda unas caritas agradables, Sandra Valentina Villavicencio también, ¿sí? Y voy a intentar hablar con el doctor Washington Vázquez, él es médico y concejal en la ciudad de Jipijapa, y él tiene información bastante confiable de cómo está la situación de salud allá, para ver si de aquí al día miércoles que nos reunimos nuevamente, probablemente nuevamente, si Dios lo permite, podemos traerles y comentarles. Bueno, sin nada más que mencionarles, empiezo a despedirme. Estamos terminando una semana, mañana iniciamos una nueva semana. Yo de corazón deseo que a todos nos vaya bastante bien, que sobre todo tengamos salud. Ahorita, en este momento, la salud es de los bienes más preciados. O sea, para mí siempre la salud ha sido importante. O sea, yo que trabajo con salud, porque soy médico, trabajo en la medicina, para mí siempre la salud ha sido sumamente importante. Pero ahora, por cómo estamos viviendo, la salud es un gran tesoro. Hay que aquilatarla, hay que cuidarla. Y en ese sentido, su mente también tiene que ser parte de su salud. Así que de una u otra manera, intente que su mente no le haga una mala pasada y procure llenarse de pensamientos positivos dentro de lo posible. Muchos dirán, pero con esto que estamos viviendo, el gobierno nos golpea, yo no tengo trabajo, no tengo alimento, mi familia, etc. Y se entiende perfectamente. Pero el problema es que cuando tenemos ese pensamiento, nosotros somatizamos las cosas, o sea, nuestro cuerpo, nuestras vísceras, sí, pueden comenzar a enfermarse. Entonces ya vamos a tener, si teníamos antes 3 problemas, tendremos 4 o 5. Entonces, como cuando uno tiene muchos problemas a la vez, uno a uno, intentando llevarlo de la mejor forma. Dicho esto, agradezco la presencia de ustedes, siempre es grato poderlos estar acá, bueno, yo traerles esta información y ustedes apreciarlos allí en la conexión. Y espero que les haya podido servir medianamente de una forma, aunque sea mínima, pero que haya podido ser positivo en vuestras vidas. Dicho esto, me despido. Ojalá que el resto de la noche lo lleven bastante bien, que pasen de lo mejor, una excelente semana, los mejores deseos para ustedes y los suyos, muy buena vibra y muchas bendiciones. Cuídense mucho. Chao.